La lluvia golpeaba contra las ventanas de mi pequeña cafetería como un cliente impaciente. Era casi la hora de cerrar y el día se había alargado con menos clientes de lo habitual debido al aguacero. Limpié la barra por tercera vez, con los dedos en carne viva por el desinfectante y el agua caliente. Mi cafetería, Sweet Remedy, era mi orgullo y mi alegría, con sus 56 metros cuadrados, escondida en una calle lateral del North End de Boston. No era precisamente una propiedad de lujo, pero era mía. Cada azulejo agrietado y cada taza astillada. Parece que esta noche solo estamos tú y yo, le dije a la sala vacía, con mi voz resonando ligeramente contra la pared de ladrillo visto. El reloj antiguo que había encima de la máquina de café marcaba las 8:45 p.m. Faltaban 15 minutos para la hora oficial de cierre, aunque dudaba que alguien se atreviera a salir con esta tormenta para tomar un capuchino. Me giré para organizar la vitrina de pasteles para el día siguiente. Lo que quedara de la oferta de hoy iría al refugio que había al final de la calle cuando sonó la campana de la puerta. Una ráfaga de viento cargada de lluvia entró en la cafetería, trayendo consigo a un anciano que parecía completamente empapado. El agua goteaba de su abrigo de lana gris, formando un charco a sus pies. Siento mucho llegar tan tarde, dijo, con un marcado acento italiano. Me ha pillado esta lluvia terrible. No se preocupe, le respondí, mientras buscaba una toalla limpia. Puede esperar aquí a que pase. ¿Le apetece algo caliente para beber? Sonrió agradecido, dejando al descubierto unas profundas arrugas alrededor de los ojos. Un espresso estaría estupendo, si no es mucha molestia. Mientras le preparaba la bebida, me fijé en dos grandes bolsas de la compra a sus pies, empapadas y a punto de romperse en cualquier momento. Eran bolsas de diseño de las boutiques de lujo de Newbury Street, sin duda fuera de lugar en mi humilde establecimiento. Aquí tiene, le dije, deslizando el espresso por la barra. Invita a la casa. Descuento por mal tiempo, dijo riendo, una voz cálida y paternal. Es usted muy amable, señorita Sofía. Sofía Carter, respondí, limpiándome las manos en el delantal. Ah, Sofía. Un nombre precioso, asintió con aprobación. Yo soy Vincenzo. Solo Vincenzo no me ha dicho su apellido. No insistí. Cuando terminó su espresso, la lluvia seguía cayendo con fuerza fuera. Vincenzo miró su reloj con el ceño fruncido. Me temo que debo irme. Mi chofer me está esperando y ya le he hecho esperar demasiado. Le costó un poco recoger sus maletas, ya que sus manos artríticas temblaban por el esfuerzo. Sin dudarlo, rodeé el mostrador. Déjeme ayudarle con eso. Puedo acompañarle hasta su coche, le ofrecí, cogiendo ya la más pesada de las maletas. Oh, no, no podría. Insisto, dije con firmeza. Además, ya casi es la hora de cerrar. Giré el cartel a cerrado, cogí mi impermeable del gancho y juntos nos aventuramos bajo el aguacero. Sostuve un paraguas sobre nosotros dos lo mejor que pude, aunque el viento lo hacía casi inútil. Las bolsas eran inesperadamente pesadas, y me pregunté qué tesoros había comprado este anciano que requerían tanta fuerza para llevarlas. Un elegante Mercedes negro estaba parado en la acera a media cuadra de distancia. Al acercarnos, noté las ventanas oscurecidas y la imponente figura de un hombre de pie junto al coche, aparentemente indiferente a la lluvia que empapaba su traje. Ese es mi transporte, dijo Vincenzo, con un tono de alivio en su voz. El hombre trajeado se apresuró a acercarse al vernos, con una expresión de preocupación en el rostro. Señor Rossi, estaba a punto de ir a buscarlo, señor Rossi. Así que, después de todo, tenía apellido. Tranquilo, Antonio. Esta amable joven tuvo la gentileza de ayudar a un anciano con su carga. Venenzo me dio una palmada afectuosa en el brazo. Ella es Sofía. Tiene una pequeña cafetería muy bonita justo ahí. Antonio apenas me prestó atención. En cambio, me quitó las bolsas de las manos con una delicadeza sorprendente. Debería haber llamado, señor. No debería llevar nada en un tiempo así. A veces, el destino pone a las personas adecuadas en nuestro camino en el momento adecuado, respondió Vincenzo enigmáticamente, con la mirada fija en mí. Gracias, Sofía Carter. No olvidaré su amabilidad.
Había algo en su forma de decirlo, más una promesa que una simple cortesía, que me provocó un pequeño escalofrío. Antes de que pudiera responder, Antonio lo había acomodado en el asiento trasero, cerró la puerta con firmeza y el Mercedes se alejó de la acera, dejándome sola bajo la lluvia. Me quedé allí un momento, con el agua filtrándose en mis zapatos, viendo cómo las luces traseras rojas desaparecían tras la esquina. La mañana siguiente amaneció clara y brillante, como si la tormenta de la noche anterior hubiera sido producto de mi imaginación. Llegué a Sweet Remedy a las 5:30 AM. Como de costumbre, abrí la puerta y encendí las luces. El familiar aroma de los granos de café y el dulzor persistente de los pasteles del día anterior me recibieron como un viejo amigo. A las 6:15 tenía la primera tanda de magdalenas en el horno y estaba preparando las cafeteras para la hora punta de la mañana, si es que se puede llamar hora punta a una docena de clientes habituales. Marco, mi único empleado, no llegaría hasta las 7, dejándome estos momentos de paz para mí sola. A las 7:30 en punto, cuando Marco estaba colocando los pasteles recién hechos en la vitrina y yo atendía a los primeros clientes del día, sonó la campana de la puerta y entraron 4 hombres al unísono, como bailarines en una actuación bien ensayada. Se me heló la sangre. Iban vestidos de forma idéntica, con impecables trajes negros, camisas blancas y finas corbatas negras. Todos llevaban gafas de sol oscuras a pesar de estar en el interior, y todos tenían el inconfundible bulto de una funda de hombro debajo de la chaqueta. Se movían con precisión militar, colocándose alrededor de la cafetería, uno junto a la puerta, otro cerca de la caja registradora y otros 2 cerca de las ventanas. Los pocos clientes que había dentro se quedaron paralizados, con las tazas de café suspendidas a medio camino de sus labios. Marco dejó caer un croissant, y el delicado pastel se hizo añicos en el suelo, como mi sensación de seguridad. ¿Puedo ayudarles, caballeros?, logré preguntar, con una voz vergonzosamente débil. El que estaba más cerca de la caja registradora dio un paso adelante. Se quitó las gafas de sol, revelando unos ojos tan oscuros que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Señorita Carter, dijo, no como una pregunta, sino como una confirmación. Necesitamos que nos acompañe. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Lo siento, pero estoy trabajando. No puedo irme así como así. Su empleado puede encargarse de todo, respondió mirando con desdén a Marco, que parecía a punto de desmayarse. Nuestro jefe insiste. ¿Su jefe?, repetí estúpidamente. El señor Rossi quiere hablar con usted. Lo dijo como si eso lo explicara todo, como si ser convocada por un desconocido fuera lo más natural del mundo. El señor Rossi, el anciano de la noche anterior. ¿Qué podría querer de mí? No lo entiendo, dije, agarrándome al mostrador para mantener el equilibrio. Si el señor Rossi quiere darme las gracias por ayudarle, puede venir aquí a tomar un café gratis. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro del hombre. Apareció y desapareció tan rápido que podría haber sido mi imaginación. Así no es como funciona, señorita Carter. El señor Rossi no viene a usted. Usted va a él. Una mujer que estaba en un rincón se levantó de repente, cogió su bolso y salió apresuradamente por la puerta, evitando a los guardias que estaban allí. Su marcha pareció romper el hechizo, y otros 2 clientes la siguieron, dejando atrás sus bebidas a medio terminar. Solo quedó la señora Abernathy, mi clienta más fiel, de 82 años, que entrecerró sus grandes ojos con recelo hacia los intrusos. «Jovencito», gritó con una voz sorprendentemente fuerte, «dígale a su jefe que el secuestro sigue siendo un delito federal, lleve traje elegante o no». El hombre ni siquiera la miró. Sus ojos permanecieron fijos en mí, esperando mi respuesta. «No voy a ir a ningún sitio con usted», dije, reuniendo todo el valor que pude. «Por favor, abandone mi cafetería ahora mismo». Suspiró como si estuviera tratando con una niña obstinada. «Señorita Carter, quizá no me he expresado con claridad. Esto no es una petición». En realidad, sonaba exactamente como una petición, y la rechazo, respondí, con mi miedo dando paso a la indignación. «Ahora, por favor, váyanse antes de que llame a la policía».
Ante esto, los cuatro hombres intercambiaron miradas. El que había estado hablando metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Yo me estremecí, esperando que sacara un arma, pero sacó una tarjeta de visita. La dejó sobre la barra. El señor Rossi estará muy decepcionado, dijo con tono tranquilo. Cuando cambie de opinión, llame a este número. No voy a cambiar de opinión. Otra casi sonrisa. Ya lo veremos. El señor Rossi es un hombre muy persuasivo. Con eso salieron del café con la misma precisión con la que habían entrado, dejando atrás un vacío de tensión tan profundo que me pitaban los oídos. Marco se desplomó contra la vitrina de pasteles. Santa Sofía, ¿quiénes eran esos tipos? ¿Qué has hecho? Ayudé a un anciano con sus bolsas de la compra. Murmuré, recogiendo la tarjeta de visita. Era de cartulina gruesa, de color crema, con solo un número de teléfono grabado en elegante letra. Sin nombre, sin empresa. La señora Abernathy se acercó cojeando al mostrador, golpeando el suelo de baldosas con su bastón. Sofía, querida, te has metido en líos con Vincenzo Rossi. El nombre claramente le decía algo. ¿Lo conoces? Ella asintió con gravedad. Todos los que llevan mucho tiempo en el norte conocen a la familia Rossi. Han controlado esta parte de Boston durante generaciones. Se inclinó hacia mí y bajó la voz. Dicen que ahora su hijo, Alejandro, lleva las riendas, pero Vincenzo sigue teniendo el poder real. Se me revolvió el estómago. ¿Qué es lo que controlan exactamente? Ella me lanzó una mirada que decía que debería saberlo antes de preguntar. Todo, querida. Protección, apuestas, importaciones, el negocio familiar. La mafia. Había ayudado a un jefe de la mafia con sus bolsas de la compra. Y ahora, por alguna razón incomprensible, quería verme. El resto del día transcurrió en una nube de ansiedad. Cada vez que sonaba la campana de la puerta, daba un respingo. A la hora de cerrar, tenía los nervios destrozados y había roto 3 tazas con mis manos temblorosas. Marco se había ofrecido a quedarse hasta tarde conmigo, pero lo mandé a casa. Fuera cual fuera el problema en el que me había metido, no quería involucrarlo a él. Estaba limpiando las mesas cuando la campana sonó por última vez. Levanté la cabeza de golpe, esperando ver a los 4 hombres trajeados regresar. En cambio, una sola figura se encontraba en la puerta. Alto y de hombros anchos, vestía un traje gris carbón que parecía costar más que 3 meses de mi alquiler. Tenía el pelo oscuro, corto y bien peinado, y un rostro que parecía sacado de una escultura renacentista. Todo ángulos marcados y proporciones perfectas. Pero fueron sus ojos los que me cautivaron. Ámbar, casi dorados bajo la cálida luz de la cafetería y terriblemente fríos. Señorita Carter, dijo con una voz grave que pareció resonar en mi pecho. Tenemos que hablar. Supe quién era sin que me lo dijera. El hijo, Alejandro Rossi. Estamos cerrados, respondí, con una voz apenas superior a un susurro. Entró de todos modos, cerrando la puerta tras de sí con un suave clic que sonó como la cerradura de la puerta de una prisión. Creo que harás una excepción. Se acercó a mí con la fluida elegancia de un depredador, cada paso medido y deliberado. A diferencia de los guardaespaldas de su padre, no llevaba ningún arma visible, pero no la necesitaba. Todo en él irradiaba peligro. Mi padre habla muy bien de usted, dijo, deteniéndose en la barra que nos separaba. Gracias a Dios por esa barrera, por endeble que fuera. Dice que usted le mostró amabilidad cuando otros le habrían rechazado. Tragué saliva. No fue nada, solo decencia común. Común. Su boca se curvó en algo demasiado afilado para llamarlo sonrisa. No, señorita Carter, la decencia es cualquier cosa menos común, según mi experiencia. Su mirada recorrió mi cafetería, fijándose en los muebles desiguales, las obras de arte locales en las paredes, la pizarra con el menú y los platos especiales cuidadosamente escritos. Me sentí expuesta, como si estuviera examinando no solo mi negocio, sino la esencia misma de quién era yo. ¿Por qué estoy aquí, señor Rossi?, preguntó de repente. La pregunta me pilló desprevenida. No sé a qué se refiere. En este barrio, con esta cafetería. Sus ojos volvieron a los míos, inmovilizándome en mi sitio. El extremo norte ya no es lo que era.
Los alquileres se han disparado. Cada día se expulsan pequeños negocios. Sin embargo, usted sigue aquí, aguantando. Me intrigaba que la insinuación fuera tan clara y encendiera una chispa de ira en mi pecho. Si está insinuando que he hecho algo ilegal para mantener a flote mi cafetería, se equivoca. Trabajo 18 horas al día. Vivo en un apartamento estudio del tamaño de un armario. No he tomado un día libre en 3 años. Mi voz se hacía más fuerte con cada palabra. Cada centavo que gano lo reinvierto en este lugar. Así es como estoy aquí, señor Rossi, a base de trabajo duro y sacrificio. Durante un largo momento, se limitó a mirarme, con una expresión indescifrable. Entonces, para mi sorpresa, inclinó ligeramente la cabeza, como en señal de respeto. Mi padre tenía razón sobre usted, murmuró casi para sí mismo. Luego, en voz más alta, esta mañana rechazó a mis hombres. No era una pregunta, pero respondí de todos modos. Así es, no respondo bien a la intimidación. Otra casi sonrisa se dibujó en su rostro. Ya veo, una cualidad que normalmente admiraría si no fuera tan inconveniente. Metió la mano en la chaqueta y yo me tensé, pero solo sacó un sobre que colocó en el mostrador entre nosotros. Mi padre ofrece una cena mañana por la noche. Solicita su presencia como invitada de honor. Miré el sobre como si fuera a morderme. Y si me niego, los ojos de Alejandro se endurecieron. No sería prudente. Mi padre no está acostumbrado a que le digan que no. ¿Es eso una amenaza, señor Rossi? No, señorita Carter, solo una observación. Se ajustó los puños, un gesto tan casual que parecía fuera de lugar en nuestro tenso intercambio. Un coche la recogerá a las 7, madam. Póngase algo bonito. Dicho esto, se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Justo antes de salir, se detuvo y me miró por encima del hombro. Ah, y Sofía, no me obligues a ir a buscarte. ¿No te gustaría lo que pasaría si tuviera que hacerlo? La puerta se cerró detrás de él y me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Las piernas me fallaron y me desplomé en la silla más cercana, con el sobre apretado en mi mano temblorosa. ¿En qué me había metido por simplemente ayudar a un anciano con sus maletas? Abrí el sobre. Dentro había una elegante invitación en relieve para una cena en una dirección de Beacon Hill, uno de los barrios más exclusivos de Boston. Y debajo, una nota manuscrita con letra temblorosa dirigida al amable ángel que había acudido en ayuda de un anciano. Su presencia me honraría enormemente. Vincenzo apenas dormí esa noche, dando vueltas en mi pequeño apartamento encima de la cafetería. Cada vez que cerraba los ojos, veía la fría mirada ámbar de Alejandro Rossi. Sentía la sutil amenaza en sus palabras de despedida. No me obligues a ir a buscarte. Por la mañana me convencí de ir a la cena, no por miedo, aunque lo tenía, sino por la necesidad desesperada de entender por qué una familia mafiosa se había interesado de repente por mí. El conocimiento era poder, y en ese momento yo no tenía ninguno. El día transcurrió con una lentitud agonizante. Le dije a Marco que tenía una cena familiar esa noche, lo que me valió una mirada escéptica, pero ninguna pregunta. Después de cerrar la cafetería temprano, a las 5 de la tarde, me quedé delante de mi patético armario, mirando la ropa que era totalmente inadecuada para lo que me esperaba. Lo más bonito que tenía era un sencillo vestido negro que había llevado a la boda de una amiga de la universidad hacía 2 años. Tendría que servir. Lo combiné con mis únicos zapatos de tacón y un delicado collar de plata que había pertenecido a mi madre. Mi cabello, que normalmente llevaba recogido en un práctico moño para ir al trabajo, caía en ondas oscuras más allá de mis hombros. La mujer del espejo parecía una extraña, vulnerable, insegura, pero decidida. A las 7 p.m. en punto, un elegante coche negro se detuvo frente a mi edificio. El conductor, un hombre de unos 50 años con rostro impasible, abrió la puerta sin decir palabra. A medida que atravesábamos la ciudad, los barrios se volvían cada vez más lujosos hasta que finalmente nos detuvimos frente a un imponente edificio de ladrillo rojo en Beacon Hill. Las lámparas de gas parpadeaban a ambos lados de una imponente puerta de roble, lo que le daba a la entrada un aspecto casi gótico. Antes de que pudiera reunir el valor para salir del coche, el conductor abrió mi puerta y me tendió la mano para ayudarme a salir.
Señorita Carter, dijo, las primeras palabras que me dirigió. El señor Rossi la está esperando. La puerta del edificio de piedra rojiza se abrió cuando nos acercamos, dejando ver a un mayordomo con traje formal que se inclinó ligeramente a mi llegada. Bienvenida a la residencia Rossi, señorita Carter. Por favor, sígame. El interior era un testimonio de la opulencia del viejo mundo. Las lámparas de cristal proyectaban una luz cálida sobre los suelos de mármol y los muebles antiguos que parecían sacados de un museo. Las paredes estaban decoradas con cuadros al óleo en marcos dorados, paisajes, retratos, todos ellos resumando riqueza e historia. El mayordomo me condujo a través de un laberinto de pasillos hasta llegar a unas puertas dobles. Señorita Sofía Carter, anunció, abriendo las puertas. El comedor que había más allá era íntimo, a pesar de su grandeza, con una mesa preparada para solo 6 personas. Vincenzo Rossi estaba sentado a la cabecera, con un aspecto mucho más sereno que cuando lo conocí, con el pelo plateado cuidadosamente peinado y un traje impecable. Alejandro estaba de pie junto a una chimenea en la que crepitaban llamas reales, con un vaso de líquido ámbar en la mano. Otros 3 hombres, todos con trajes oscuros similares, ocupaban el espacio restante. Todas las miradas se volvieron hacia mí cuando entré, y luché contra el impulso de huir. Ah, Sofía, el rostro de Venenzo se iluminó con auténtico placer. Has venido. Estoy encantado. Se levantó con una agilidad sorprendente para su edad y se acercó para tomar mis manos entre las suyas. Gracias por honrar la invitación de un anciano. No sentí que tuviera mucha elección, dije en voz baja, mirando a Alessandro, que observaba nuestra interacción con una intensidad indescriptible. Vincenzo siguió mi mirada y se rió entre dientes. Mi hijo puede ser persuasivo, una cualidad necesaria en nuestro trabajo. Me dio una palmadita en la mano. Pero esta noche no se trata de negocios. Esta noche se trata de gratitud y nuevas amistades. Me llevó a la mesa y me sentó a su derecha, una posición de honor. Me di cuenta tarde. Alessandro se sentó justo enfrente de mí, sin apartar los ojos de mi rostro. Permíteme presentarte a mis socios, dijo Vincenzo. Este es Marco Benucci, mi consili. Un hombre con el pelo entrecano y gafas de montura metálica me saludó con la cabeza. A diferencia de los demás, sus 2 ojos eran amables detrás de las gafas. Franco y Paulo Gambino, mis sobrinos, 2 hombres más jóvenes, quizá de unos 30 años, esbozaron idénticas sonrisas con los labios apretados. Había un parecido familiar entre ellos, los mismos ojos encapuchados, las mismas narices ligeramente torcidas, que probablemente habían sido rotas y reconstruidas. Y por supuesto, mi hijo, Alejandro, a quien ya conoces. Alejandro levantó ligeramente su copa en señal de saludo, con una expresión indescifrable. La cena comenzó con un desfile de exquisitos platos italianos, cada uno más delicioso que el anterior. A pesar de mi ansiedad, me encontré comiendo con un apetito inesperado. Vincenzo mantuvo una conversación fluida, contando historias del antiguo barrio, de Italia, de su infancia. Era fácil olvidar, escuchándolo, quiénes eran exactamente estos hombres y a qué se dedicaban. Hasta que Alessandro habló. Cuéntenos algo sobre usted, señorita Carter, dijo, cortando el tierno V de su plato con precisión quirúrgica. ¿Qué la trajo al North End? Todas las miradas se volvieron hacia mí y tomé un sorbo de vino para tranquilizarme. Mi madre era italiana. Le dije que sus padres tenían una panadería en el North End antes de que se gentrificara. Solía visitarlos cuando era niña. Cuando decidí abrir mi propio local, sentí como si volviera a casa. ¿Y su padre? Insistió Alessandro. Estadounidense. Era profesor en el Boston College. Murió cuando yo tenía 12 años. Lo siento mucho, dijo Vincenzo, y la sinceridad en su voz era inconfundible. La familia lo es todo. La mirada de Alessandro no se había desviado. ¿Y no tienes más familia? No, admití. Solo estoy yo. Algo brilló en sus ojos. Satisfacción, alivio. Desapareció antes de que pudiera identificarlo. Debe de ser difícil, comentó el consejero Marco. Dirigir un negocio solo, sin ayuda. Me enderecé en la silla.
Apenas me las arreglo. Alejandro dijo, tu cafetería es encantadora, pero económicamente precaria. Tu casero te ha subido el alquiler 3 veces en los últimos 2 años. Tu equipo está obsoleto y la nueva cadena de cafeterías que va a abrir a 2 manzanas de distancia probablemente reducirá tu negocio a la mitad. Me quedé paralizada, con el tenedor a medio camino de la boca. ¿Cómo es posible que sepa todo eso? Él sonrió con una expresión fría y calculadora que nunca llegó a sus ojos. La información es una mercancía con la que mi familia comercia ampliamente. Mi hijo Vincenzo interrumpió, lanzando una mirada de advertencia a Alessandro. A veces olvida sus modales, pero plantea preocupaciones válidas. Tu situación no es ideal. Nunca dije que lo fuera, respondí, dejando el tenedor sobre la mesa. Pero es mía. La construí desde cero y seguiré luchando por ella. Vincenzo asintió con aprobación, hablando como un verdadero italiano, a pesar de tu nombre americano. Tienes fuego en la sangre, Sofía. ¿Por qué estoy aquí, señor Rossi? Pregunté sin rodeos. ¿Por qué esta cena? ¿Los guardaespaldas en mi cafetería? ¿Todo eso? ¿Por qué te ayudé con tus maletas? Eso no justifica lo que sea esto. La mesa quedó en silencio. Los hermanos Gambino intercambiaron miradas inquietas. Incluso Alessandro parecía sorprendido por mi franqueza. Pero Vincenzo se limitó a reír, un sonido cordial que llenó la sala. Franca, te lo agradezco. Su expresión se volvió seria. Estás aquí porque mostraste amabilidad a un desconocido sin esperar recompensa alguna. ¿Sabes lo raro que es eso en este mundo? Especialmente en mi mundo. Se inclinó hacia adelante, con sus ojos oscuros repentinamente intensos. He pasado mi vida rodeado de gente que quiere algo de mí. Dinero, poder, protección, incluso mi propia familia. Miró a su hijo. Me sirven por deber y por obligación de sangre. Pero tú, una joven sin nada que ganar, ayudaste a un anciano simplemente porque necesitaba ayuda. Cualquiera habría hecho lo mismo, insistí. No, dijo Alejandro con rotundidad. No lo habrían hecho, créeme. Vincenzo me tomó la mano y me la acarició suavemente. Quiero ayudarte, Sofía, como tú me has ayudado a mí. Las alarmas sonaron en mi cabeza. Agradezco el gesto, señor Rossi, pero no necesito ayuda. Tus registros financieros sugieren lo contrario. Comentó Alejandro con sequedad. Me sonrojé de ira y vergüenza. Usted ha consultado mis registros financieros. Eso es ilegal. Él se encogió de hombros con indiferencia. Muchas de las cosas que hago son ilegales. Es una cuestión de perspectiva. Lo que mi hijo intenta decir, intervino Vincenzo con suavidad, es que tenemos los recursos para garantizar que su cafetería prospere. Se podría convencer al propietario para que bajara el alquiler. La cadena de cafeterías podría decidir que, después de todo, este barrio no es rentable. Se podría mejorar el equipamiento. Lo miré con incredulidad. ¿Me está ofreciendo protección como una especie de acuerdo comercial? Alessandro añadió, ni más ni menos. ¿Y qué esperaría a cambio? Pregunté, con una voz apenas superior a un susurro. Vincenzo extendió las manos. Nada. Considérelo un regalo. No le creí ni por un segundo. Nadie, y menos aún un hombre como Vincenzo Rossi, daba algo a cambio de nada. No puedo aceptarlo, dije con firmeza. Gracias por la cena, pero debo irme. Me levanté, pero la voz de Alejandro me detuvo. Mi padre se está muriendo, señorita Carter. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Me hundí en la silla y miré a Vincenzo con otros ojos. Ahora que Alejandro lo había dicho, podía ver los signos. El ligero tono amarillento de la piel de Vincenzo, la forma en que su traje le quedaba demasiado holgado, el cansancio detrás de su sonrisa. Cáncer de páncreas, confirmó Vincenzo con calma. 4 meses, tal vez menos, dicen los médicos. Hizo un gesto con la mano para restarle importancia. He vivido una larga vida. No le temo a lo que viene después. Lo siento, le dije, con palabras totalmente inadecuadas, pero sigo sin entender qué tiene que ver esto conmigo. Vincenzo intercambió una mirada con Alejandro que contenía volúmenes de comunicación tácita. Luego se volvió hacia mí. En mis últimos meses, me encuentro reflexionando sobre mi legado. He construido un imperio, sí,
Pero ¿a qué precio? ¿Qué huella dejaré realmente en este mundo? Hizo un gesto hacia la mesa. Estos hombres protegerán los intereses de la familia. Alessandro liderará con fuerza e inteligencia. Pero ¿quién recordará al hombre, no al mito? ¿Quién hablará de bondad cuando cuenten historias de Vincenzo Rossi? Sentí una inquietud creciente, la sensación de que me estaba viendo envuelto en algo mucho más grande y complejo que una simple cena. Señor Rossi, déjeme ayudarle con su cafetería. Me interrumpió con delicadeza. Déjeme hacer este único favor de forma desinteresada. Déjeme dejar atrás este pequeño acto de redención. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones. Miré a Alessandro, cuya expresión se había suavizado casi imperceptiblemente mientras observaba a su padre. Ni siquiera me conoce, le dije a Vincenzo. Sé lo suficiente, respondió. He vivido lo suficiente como para reconocer un alma buena cuando la veo. La sala volvió a quedar en silencio, con todos los ojos puestos en mí mientras luchaba con la imposible decisión que tenía ante mí. Aceptar la ayuda de un mafioso, enredándome con su familia en su mundo, o rechazarla y ver cómo mi café, mi sueño, se marchitaba y moría. Antes de que pudiera responder, Vincenzo hizo un gesto de dolor y se llevó una mano al costado. Alessandro se puso de pie al instante junto a su padre. Ya es suficiente por esta noche, dijo con firmeza, ayudando a Vincenzo a levantarse. Necesitas descansar. Vincenzo le hizo un gesto para que se retirara, aunque permitió que su hijo lo ayudara. Piensa en mi oferta, Sofía. Es todo lo que te pido. Como si fuera una señal, el mayordomo apareció para acompañar a Vincenzo fuera de la habitación. El anciano se detuvo en la puerta y me miró con ojos que guardaban los secretos de toda una vida. Aceptes o no, siempre tendrás un amigo en Vincenzo Rossi, dijo solemnemente. Y luego se marchó, dejándome sola con Alessandro y los demás en un silencio cargado de preguntas sin formular y miedos tácitos. Tras la partida de Vincenzo, el ambiente en el comedor cambió. Los hermanos Gambino murmuraron excusas y siguieron a su tío, mientras que Marco, el consigliere, se quedó solo el tiempo suficiente para lanzar una mirada significativa a Alessandro antes de marcharse también. En cuestión de segundos, me encontré a solas con Alessandro Rossi, el hombre más peligroso que había conocido jamás. Se acercó al aparador y sirvió 2 copas de licor oscuro. Grappa, dijo, ofreciéndome una. Mi padre la importa de una pequeña destilería en Bassano. No lo encontrarás en ningún otro sitio de Boston. Acepté la copa, pero no bebí. ¿De verdad tiene cáncer? Alejandro apretó la mandíbula. Sí, y no hay nada que se pueda hacer, ni siquiera con todos los recursos de tu familia. Elegí las palabras con cuidado. Una sonrisa amarga torció sus labios. El dinero puede comprar muchas cosas, señorita Carter. Por desgracia, el tiempo no es una de ellas. Dio un largo trago. Hemos consultado a especialistas de todo el mundo. El cáncer se descubrió demasiado tarde. Es agresivo. Por primera vez desde que lo conocí, Alessandro Rossi parecía vulnerable. La revelación fue sorprendente, como ver una grieta en el mármol. Lo siento, dije, y lo sentía de verdad. Fuera lo que fuera, Vincenzo, fueran cuales fueran los delitos que hubiera cometido, seguía siendo un padre. Y Alessandro, a pesar de su fría calculadora, seguía siendo un hijo que se enfrentaba a la inminente pérdida de su progenitor. «Le caes bien», dijo Alessandro de repente. Hacía años que no le veía congeniar con alguien tan rápidamente. Solo le ayudé con las maletas. No fue lo que hiciste. Fue cómo lo hiciste. Me estudió por encima del borde de su copa, sin miedo, sin expectativas. La gente de nuestro mundo no experimenta mucha amabilidad genuina. Tu mundo, le corregí, no el mío. Y sin embargo, aquí estás. Sus ojos se encontraron con los míos, mirándome fijamente en mi comedor, bebiendo mi grappa. Dejé la copa intacta sobre la mesa con un clic decidido, una situación que pretendo remediar de inmediato. Me gustaría irme a casa ahora, señor Rossi. En lugar de responder, se acercó a las ventanas que dan al jardín,
dándome la espalda. ¿Sabes lo que le pasará a tu cafetería sin nuestra intervención? Me las arreglaré, repetí obstinadamente. No, dijo simplemente, no lo harás. Tu casero no está subiendo el alquiler al azar. Todo el bloque se está preparando para su remodelación. Condominios de lujo, boutiques. Tu contrato no se renovará cuando expire dentro de 3 meses. La noticia me golpeó como un puñetazo. Eso no es posible. Mi casero me lo prometió. Tu casero te mintió. Alisandro se volvió hacia mí. Los papeles se firmaron la semana pasada. Los he visto. Mi mente se aceleró. 3 meses. Todo mi trabajo, mis ahorros, mis sueños desaparecerían en 3 meses. Aunque eso sea cierto, dije, luchando por mantener la voz firme. No veo cómo involucrarme con tu familia podría ser la solución. ¿Qué pensaría la gente si supiera que estoy relacionada contigo? Pensarían que estás bajo nuestra protección. Pronunció la palabra como una caricia y te tratarían en consecuencia. ¿Cómo qué? ¿Tu caso de caridad? ¿Tu proyecto favorito? Escupí las palabras. Sus ojos se oscurecieron. Como alguien bajo el cuidado de la familia Rossi, te abriría puertas, no te las cerraría. ¿A qué precio? Lo desafié. La gente no se cruza con la mafia sin consecuencias. He visto suficientes películas para saber eso. La risa de Alessandro fue inesperada. Un sonido profundo que transformó su rostro. Las películas exageran. Somos hombres de negocios, Sofía. Es cierto que con métodos poco ortodoxos, pero empresarios al fin y al cabo, que matan gente, añadí. Su diversión desapareció cuando fue necesario. Un escalofrío me recorrió el cuerpo ante esa confesión tan casual. Era casi seguro que este hombre había quitado vidas, ordenado muertes, arruinado familias, y allí estaba yo, sola con él, desafiándolo. Como si leyera mis pensamientos, su expresión se suavizó ligeramente. ¿Me tienes miedo? No era una pregunta, pero respondí de todos modos. Sí. Bien. El miedo es una respuesta natural ante un depredador. Mantiene viva a la presa. Dejó su vaso vacío sobre la mesa. Pero tú no eres una presa, Sofía. No para mí. Entonces, ¿qué soy? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones que ninguno de los dos comprendía del todo. Alessandro me estudió durante un largo momento, con sus ojos ámbar reflejando la luz del fuego. Aún no lo sé, admitió finalmente, pero tengo intención de averiguarlo. Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta y apareció el conductor que me había traído. «El coche está listo, señor». Leandro asintió. «Lleve a la señorita Carter a casa». Así, sin más, me despidió, pero cuando me dirigía hacia la puerta, su voz me detuvo por última vez. La oferta de mi padre sigue en pie. Piénsalo, Sofía. 3 meses no es mucho tiempo. Pasé una noche en vela dándole vueltas a la oferta de los Rossi. Por la mañana había tomado una decisión. No me involucraría con una familia mafiosa, sin importar el coste. Si perdía la cafetería, empezaría de nuevo en otro lugar. Mi integridad valía más que un local físico. La mañana en Sweet Remedy estaba más ajetreada de lo habitual, quizá porque la gente sentía curiosidad por los hombres trajeados que habían aparecido el día anterior. La señora Abernathy entró para tomar su habitual té Earl Grey con bollos y se sentó en su mesa habitual junto a la ventana. «Pareces cansada, querida», observó mientras le llevaba su pedido. «¿Tienes problemas para dormir?» Dudé un momento y luego me senté frente a ella. «Señora Abernathy, ¿qué tan bien conoce a la familia Rossi?» Sus ojos se agrandaron ligeramente, lo suficiente como para mantenerme alejada de ellos. Se inclinó hacia adelante. «¿Te molestaron de nuevo?» «No exactamente», respondí evasivamente. «Anoche cené con ellos, con Vincenzo y su hijo. Casi se atraganta con el té. Dios mío, niña. ¿Qué querían?» «Ayudarme». Supuestamente, Vincenzo se ofreció a intervenir con mi casero, para asegurarse de que la cafetería permanezca abierta. ¿Y qué les dijiste?» «Todavía nada, pero voy a rechazar la oferta». La mano arrugada de la señora Abernathy cubrió la mía. «Escúchame, Sofía. He vivido en este barrio durante 60 años. He visto lo que les pasa a las personas que se involucran con los Rossi
aunque sea de forma periférica. Nunca la acaba bien. ¿Crees que estoy tomando la decisión correcta? Dudó, con los ojos turbados. Creo que una vez que los Rossis se interesan por ti, decir que no se complica. Sentí un nudo frío en el estómago. ¿Qué quieres decir? No están acostumbrados al rechazo y no renuncian fácilmente a lo que quieren. Me apretó la mano. Ten cuidado, querida. Mucho cuidado. Su advertencia me acompañó durante toda la mañana. Al mediodía, estaba tan nerviosa que, cuando sonó la campana de la puerta, casi se me cae la taza que estaba llenando. Sin embargo, no fueron Alejandro ni sus hombres quienes entraron, sino un mensajero con un gran ramo de lirios blancos. Entrega para Sofía Carter, anunció. Las flores eran exquisitas y su perfume inundaba la pequeña cafetería. Adjunta había una pequeña sobre con una tarjeta escrita con una elegante caligrafía. Por tu amable consideración de mi oferta, Vincenzo Rossi, admirador secreto, bromeó Marco, mirando el extravagante arreglo. Algo así, murmuré, guardando la tarjeta en mi bolsillo. Una hora más tarde, llegó otro mensajero con un grueso sobre de Manila. Dentro había un análisis financiero detallado de las previsiones de Sweet Remedy para el próximo año, con y sin las mejoras propuestas, y representaciones arquitectónicas de cómo podría quedar mi cafetería con las reformas. El nivel de detalle era asombroso y profundamente inquietante. Debían de haberlo estado planeando durante días, no horas. A la hora de cerrar, estaba emocionalmente agotada y no había avanzado nada en mi decisión. Mandé a Marco a casa temprano y estaba cerrando cuando un Mercedes negro se detuvo en la acera. Mi corazón dio un vuelco cuando Alejandro Rossi apareció, impecable como siempre, con un traje gris oscuro. Entró sin esperar a que le invitara a pasar y su presencia dominó inmediatamente el pequeño espacio. ¿Recibiste los regalos de mi padre?, preguntó sin preámbulos. Las flores, sí, y la propuesta. Crucé los brazos a la defensiva. Es muy minucioso. No hacemos las cosas a medias. Recorrió la cafetería con la misma gracia depredadora que había observado antes, examinando todo con ojos críticos. Este lugar tiene potencial. No está en venta, dije bruscamente. Todo está en venta, Sofía. Solo es cuestión de encontrar el precio adecuado. Pasó un dedo por la barra comprobando si había polvo. Para algunos es dinero. Para otros, seguridad. Para unos pocos, pasión. La forma en que pronunció la palabra me provocó un escalofrío desagradable. ¿Qué quiere realmente tu padre de mí?, pregunté. Y no me digas que nada. Nadie hace nada a cambio de nada, especialmente hombres como tú. Alejandro se volvió hacia mí, con una expresión indescifrable. Mi padre es un hombre complicado. Ha vivido una vida de compromisos morales. Ahora que se enfrenta a su mortalidad, busca un legado diferente. Y se supone que yo formo parte de ese legado. Ni siquiera lo conozco. Pero él ve algo en ti. Alejandro dio un paso más hacia mí, algo que vale la pena preservar. La intensidad de su mirada me hizo retroceder hasta que mi espalda chocó contra la encimera. ¿Y tú? ¿Qué ves en mí? La pregunta nos sorprendió a ambos. No era mi intención hacerla. Desde luego, no de forma tan directa. Pero ahora flotaba entre nosotros, cargada de una tensión inesperada. Alisandro se acercó aún más, hasta que apenas nos separaba un palmo. Veo a una mujer demasiado obstinada para su propio bien, dijo en voz baja. Hermosa, sí, valiente, sin duda, pero en última instancia ingenua sobre el mundo y cómo funciona. No soy ingenua, protesté. Solo tengo principios. Los principios son un lujo, Sofía. Su voz era casi amable, una que pocos pueden permitirse realmente. Por eso no tienes ninguno. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. En lugar de enfadarse, su respuesta fue una lenta sonrisa de agradecimiento. Ahí está otra vez. Ese fuego. Levantó una mano y por un momento pensé que iba a tocarme la cara, pero solo se inclinó para recoger la tarjeta de visita que había dejado ayer, que aún estaba sobre la encimera. ¿Has tomado una decisión?, preguntó. Respiré hondo. Sí, agradezco la oferta de tu padre, pero debo rechazarla. Encontraré otra forma de salvar mi cafetería.
Alejandro me estudió durante un largo momento y luego asintió con la cabeza. Como desees, su fácil aceptación me pilló desprevenida. ¿Eso es todo? ¿Sin amenazas? ¿Sin advertencias sobre cometer un error? ¿Cambiarían de opinión? No. Entonces, ¿por qué malgastar mi aliento? Metió la tarjeta en el bolsillo de mi delantal. Guárdala por si cambias de opinión. Se dio la vuelta para marcharse y en contra de mi mejor juicio, le llamé. ¿Qué pasa ahora? Alejandro se detuvo en la puerta. Ahora tú sigues con tu vida y nosotros con la nuestra. Así de simple. Tu padre acepta mi negativa. Mi padre respeta el valor, incluso cuando le resulta inconveniente. Sus ojos se clavaron en los míos. 3 meses, Sofía. Cuando expire tu contrato de alquiler y no tengas a dónde ir, llama al número. Con eso se marchó, dejando atrás solo el persistente aroma de una colonia cara y una fuerte sensación de aprensión. Lo que Alejandro no sabía era que yo ya había decidido luchar. Si mi casero tenía pensado remodelar el edificio, yo averiguaría exactamente qué permisos se habían solicitado y qué cambios urbanísticos se habían aprobado. Boston tenía leyes que protegían a las pequeñas empresas. Yo tenía derechos, y no tenía intención de llamar a ese número, pasara lo que pasara. O eso me decía a mí misma mientras apagaba las luces y subía a mi apartamento, tratando de ignorar la voz molesta que me susurraba que acababa de cometer el mayor error de mi vida. Pasó una semana, luego 2, y me dediqué a investigar los derechos de los inquilinos, a asistir a reuniones de la Junta Comunitaria e incluso a consultar con un abogado pro bono sobre mis opciones. Las noticias no eran buenas. Los planes de remodelación llevaban más de un año en marcha. Se había navegado cuidadosamente por la burocracia municipal con abogados caros y donaciones estratégicas a las campañas de funcionarios clave. Mi contrato de alquiler no se renovaría. Eso era seguro. Exploré la posibilidad de mudarme, pero los números no cuadraban. Los alquileres comerciales en todo Boston se habían disparado y el costo de trasladar mi equipo y establecer una nueva base de clientes agotaría los pocos ahorros que tenía. Cada noche caía exhausta en la cama, con mis sueños atormentados por visiones del día del cierre de mi cafetería. Durante todo ese tiempo, no hubo señales de Alessandro ni de su padre. No más flores, no más hombres trajeados, no más elegantes coches negros esperando fuera. Era como si nuestro extraño interludio nunca hubiera ocurrido, excepto por la tarjeta de visita que no me atrevía a tirar, guardada en mi cartera detrás del carné de conducir. La señora Abernathy continuó con sus visitas diarias, su mirada preocupada siguiéndome mientras yo me movía con creciente desesperación a través de mis rutinas habituales. «Tienes muy mal aspecto, querida», observó una lluviosa tarde de miércoles, cuando la cafetería estaba vacía salvo por ella. «Gracias», dije secamente, dejándome caer en la silla frente a ella. «Eso es exactamente lo que toda mujer quiere oír. ¿Sabes a qué me refiero?». Removió su té con deliberada precisión. «¿Has sabido algo más de ellos?». «Ni una palabra». Ella asintió lentamente. «Interesante». «¿Qué tiene de interesante?». «Me hicieron una oferta. La rechacé. Fin de la historia». Los Rossi no suelen aceptar el rechazo tan fácilmente. Ella dio un sorbo a su té, especialmente a Alessandro. Algo en su tono me llamó la atención. «Parece que lo conoces personalmente». Una sombra cruzó su rostro. «Este barrio tiene buena memoria, Sofía. Los Rossi llevan aquí generaciones. Recuerdo a Alessandro de niño, callado, observador, siempre al lado de su padre. Incluso entonces había algo intenso en él». «Ahora sin duda lo es», murmuré. La mirada de la señora Abernathy se agudizó. «Ten cuidado, querida. Los hombres como Alejandro Rossi no persiguen las cosas a la ligera. Si te ha dejado en paz por ahora, es porque está esperando». «¿Esperando qué?». «A que tú vayas a él». Dejó la taza con un clic decidido y, por tu aspecto, no tendrá que esperar mucho más. Sus palabras me dolieron porque contenían una pizca de verdad. Con cada día que pasaba, con cada callejón sin salida en mi búsqueda de soluciones, la oferta de los Rossi cobraba más importancia en mi mente. ¿Qué daño habría realmente en aceptar su ayuda?
No era como si me estuvieran pidiendo que participara en algo ilegal, solo que aceptara su protección, su patrocinio, su propiedad. Una voz en mi cabeza susurró. La campana sobre la puerta tintineó, interrumpiendo mis pensamientos. Entró un joven con un traje caro, sus ojos recorrieron la cafetería hasta que me encontraron. «¿Señorita Carter?», preguntó, acercándose con un maletín de cuero bajo el brazo. «Sí», respondí con cansancio. «Jonathan Pierce, de Beacon Development Group». Me tendió la mano, pero no la estreché. Su sonrisa vaciló ligeramente, pero siguió adelante. Esperaba que pudiéramos tener un momento para hablar de su cafetería. Beacon Development Group, la empresa que está comprando el edificio. La señora Abernathy recogió sus cosas con sorprendente rapidez. «Debo irme. Llámame más tarde, Sofía». Lanzó una mirada fulminante al promotor mientras se alejaba cojeando. Una vez que nos quedamos solos, Peace dejó su maletín sobre la mesa y sacó un folleto brillante. «Estamos muy ilusionados con nuestros planes para esta manzana», comenzó, con una voz que se deslizó hacia un tono ensayado. «El North End está experimentando un renacimiento, y nuestro lujoso complejo de uso mixto estará en el centro de todo». «Fascinante», dije sin entusiasmo. «¿Qué tiene eso que ver conmigo?». Él sonrió. Una sonrisa perfecta, pero sin calidez. «Entendemos la importancia de mantener el carácter del barrio. Sweet Remedy se ha convertido en una especie de institución local, aunque pequeña. Esperé sin decir nada. Nos gustaría ofrecerle un espacio en el nuevo complejo», continuó. «Un local comercial en la planta baja con condiciones de alquiler preferenciales durante el primer año». La esperanza se encendió brevemente. «¿Qué tipo de condiciones?». «Un 20% por debajo del precio de mercado durante 12 meses, tras los cuales pasaría a las tarifas comerciales estándar». Me deslizó un documento. «Por supuesto, habría un intervalo de 20 meses entre la finalización de su contrato de alquiler actual y la disponibilidad del nuevo espacio». La esperanza se desvaneció tan rápido como había surgido. «Entonces, me está ofreciendo la oportunidad de cerrar mi negocio durante casi 2 años, mantenerme a flote sin ingresos y luego reabrir en un local que acabaría costándome el triple de lo que pago ahora». Su sonrisa no se alteró. «Le estamos ofreciendo una oportunidad que muchos propietarios de pequeñas empresas aprovecharían, señorita Carter. A la mayoría no se les invita a volver». «Qué generoso», dije, con voz cargada de sarcasmo. «¿Y qué se supone que voy a hacer durante esos 20 meses?» Pierce se encogió de hombros con un gesto desdeñoso. «Eso no es realmente asunto nuestro, aunque tengo entendido que se va a abrir un pequeño y encantador espacio de incubadora de empresas en Dorchester. Quizás podría operar allí con una capacidad reducida». Me levanté bruscamente. «Gracias por su oferta, señor Pierce. Le daré toda la consideración que merece». Recogió sus cosas sin inmutarse por mi evidente rechazo. «La oferta es válida durante 2 semanas, señorita Carter. Después de eso seguiremos adelante con otro inquilino para el local comercial». En la puerta se detuvo. «Ah, y si está pensando en luchar legalmente, no perdería su tiempo ni su dinero. El proyecto cuenta con todas las autorizaciones necesarias». Después de que se marchara, cerré la puerta tras él y puse el cartel de cerrado, a pesar de que solo eran las 3 de la tarde. Las lágrimas de frustración me quemaban los ojos, pero me negué a dejarlas caer. En su lugar, canalicé mi ira fregando todas las superficies de la cafetería hasta que me quedaron las manos en carne viva y me dolían los brazos. Era casi de noche cuando finalmente paré y me dejé caer en una silla agotada. El silencio de la cafetería vacía me envolvía, solo roto por el tic-tac del reloj antiguo y el ocasional coche que pasaba por fuera. Casi sin pensar, mi mano se movió hacia mi bolsillo, sacando mi cartera y la tarjeta de visita que había escondida dentro. La pesada tarjeta de color crema se sentía sólida entre mis dedos, y el número en relieve reflejaba la luz. Antes de que pudiera convencerme de no hacerlo, saqué mi teléfono y marqué. La llamada fue respondida al segundo tono. «Señorita Carter», dijo la voz de Alejandro, suave y sin sorpresa. Estaba esperando su llamada. Por supuesto que lo estaba.
Sabía exactamente cómo iba a salir esto. La ira volvió a estallar, pero la tragué. El señor Rossi, dije, esforzándome por mantener la voz firme. Me gustaría hablar sobre la oferta de su padre. Me lo imaginaba. Podía percibir la satisfacción en su tono. Has recibido la visita de Beacon Development, ¿verdad? Apreté el teléfono con más fuerza. Lo sabías. Sé todo lo que ocurre en este barrio, Sofía. Hubo una breve pausa. Mi coche te recogerá en 20 minutos. Hablaremos de los términos durante la cena. ¿Puedo reunirme con usted en un restaurante? Respondí, sin querer ceder el control por completo. Eso no era una sugerencia. Su voz se endureció ligeramente. 20 minutos. La línea se cortó. Miré mi teléfono, furiosa y aterrorizada a partes iguales. Era exactamente lo que temía. En el momento en que me puse en contacto con ellos, mis opciones comenzaron a desaparecer. Pero, ¿qué otra alternativa tenía? 20 minutos más tarde, el ya familiar Mercedes negro se detuvo frente a mi casa. El mismo conductor me abrió la puerta, con el rostro impasible, mientras me deslizaba en el asiento trasero. Esta vez, no fuimos a Beacon Hill, sino más al norte, a un pequeño y discreto restaurante escondido en una estrecha calle lateral. No había ningún letrero que indicara su presencia, solo una puerta roja y una pequeña placa de bronce con la palabra familia. El conductor me llevó al interior, donde un camarero se puso inmediatamente en posición de firmes. Señorita Carter, dijo como si me estuviera esperando. El señor Rossi la está esperando. Me condujo a través del comedor, tenuemente iluminado, pasando junto a mesas ocupadas por hombres de aspecto serio con trajes caros, muchos de los cuales me saludaron respetuosamente con la cabeza al pasar. El restaurante daba la sensación de ser un club privado, uno con una membresía muy exclusiva. Alejandro estaba sentado solo en una mesa de la esquina, con una copa de vino tinto delante de él. Se levantó cuando me acerqué, con un gesto extrañamente formal. Sofía, dijo, pronunciando mi nombre con suavidad, estás preciosa. Bajé la mirada hacia mi ropa de trabajo, unos vaqueros y una blusa sencilla, y me peiné rápidamente el pelo hacia atrás y levanté una ceja. Venía directamente de la cafetería. No me has dado tiempo a cambiarme. No estaba siendo sarcástico, respondió, apartándome la silla. Siéntate, por favor. Un camarero apareció al instante con una copa de vino para mí y desapareció con la misma rapidez. Alessandro me estudió por encima del borde de su copa. Has tenido unas semanas difíciles, observó. Tú lo sabrás, ya que sin duda me has estado vigilando, dijo con una sonrisa. No constantemente. Tenemos otros asuntos que atender. Qué suerte la mía. Dejó su copa sobre la mesa. Beacon Development te hizo su oferta estándar, supongo. Espacio por debajo del estándar a un alquiler inflado. Después de una espera imposiblemente larga, asentí con la cabeza y tomé un sorbo de vino para ocultar mi incomodidad. Estaba excelente, por supuesto. ¿Sabías, continuó Alessandro, que Beacon es una filial de Crown Investments, que a su vez es propiedad de Meridian Holdings? ¿Debería eso significar algo para mí? Probablemente no, pero quizá te interese saber que el hermano del director general de Meridian le debe a mi familia una suma considerable. Una deuda de juego acumulada en uno de nuestros establecimientos de Atlantic City. Dejé mi copa con cuidado sobre la mesa. ¿Está diciendo que podría detener el proyecto? No, el proyecto seguirá adelante. Está demasiado avanzado. Hay demasiados intereses en juego. Sus ojos ámbar se clavaron en los míos, pero se podrían hacer ciertas concesiones. ¿Qué tipo de concesiones? Alessandro hizo una señal al camarero, que regresó con dos menús. Pidamos primero. El chef de aquí hace una carbonara que te hace llorar. Ignoré el menú. No tengo hambre, señor Rossi. Estoy aquí para hablar de negocios. Suspiró y dejó a un lado su menú. Muy bien, directo como siempre. Se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas delante de él. Esto es lo que propongo. Compramos el edificio que alberga su cafetería. Parpadeé sorprendido. Todo el edificio es una inversión segura. La promoción aumentará el valor de las propiedades en todo el barrio. Le permitiremos permanecer en su espacio actual.
con un contrato de arrendamiento de 99 años a su tarifa actual, ajustada solo por la inflación. Sonaba demasiado bueno para ser verdad, lo que significaba que casi seguro que lo era. ¿Y qué querría a cambio? Dos cosas. Alejandro levantó un dedo. Primero, el 20% de los beneficios de su cafetería. Empecé a protestar, pero él levantó una mano para detenerme. Ahora no. Cuando sea rentable, después de que le ayudemos a mejorar su equipo, ampliar su menú y establecer una presencia adecuada en Internet. Hasta entonces, solo somos inversores, inversores pacientes. Seguía haciendo mucho, pero no era descabellado desde un punto de vista puramente empresarial. Y la segunda cosa, los ojos de Alisandro se oscurecieron. Su tiempo, se me cortó la respiración. ¿Qué significa eso exactamente? A mi padre le gusta su compañía. Su tiempo es limitado y sus placeres son pocos. ¿Te unirías a él para cenar una vez a la semana? ¿Lo acompañarías a algún evento social ocasional? Nada inapropiado, nada peligroso. Simplemente estarías allí. Como una acompañante pagada, dije sin rodeos. Como una amiga, corrigió, con una voz sorprendentemente suave. Tiene pocos amigos de verdad, al menos. Lo estudié, tratando de discernir cualquier intención oculta en su expresión, pero su rostro seguía siendo frustrantemente indescifrable. Y eso es todo. No hay otras expectativas. Eso es todo. Alejandro metió la mano en la chaqueta y sacó un documento delgado. Todo está aquí. Puedes pedirle a un abogado que lo revise, aunque te aseguro que es sencillo. Tomé el documento, rozando sus dedos con los míos. ¿Por qué es tan importante para tu padre? ¿Para ti? Algo brilló en los ojos de Alejandro, una emoción que no pude identificar. Mi padre te lo dijo. Él ve en ti la oportunidad de dejar un legado diferente. ¿Y tú? Alejandro permaneció en silencio durante un largo rato. Quiero que los últimos meses de mi padre sean tranquilos, dijo finalmente. Si tu presencia le reconforta, entonces conseguirla se convierte en mi prioridad. Había algo más. Lo notaba, pero dudaba que fuera a revelar nada más esa noche. Necesitaré tiempo para pensarlo, dije, guardando el documento en mi bolso. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Su sonrisa era cómplice. Tienes 3 días. ¿3 días? ¿Apenas 3 días? Repitió con firmeza. Después de eso, ciertas oportunidades ya no estarán disponibles. La amenaza era velada, pero inequívoca. De repente, sentí ganas de alejarme de él, de este lugar con su atmósfera de silenciosa amenaza. ¿Quieres que el chofer te lleve a casa? Dijo Alejandro, sin levantarse de su asiento. Y Sofía, que duermas bien. Los sueños a menudo aportan claridad. Mientras me alejaba, podía sentir su mirada fija en mí, calculadora. Tenía 3 días para decidir si vincular mi futuro a la familia Rossi, pero en mi corazón ya sabía cuál sería mi respuesta. A la mañana siguiente, llamé a Marco para que se encargara de la cafetería y llevé el contrato a un abogado, no al pro bono, al que había estado consultando, sino a un costoso abogado corporativo cuya oficina daba al puerto de Boston. Tuve que echar mano de mi fondo de emergencia para pagar los honorarios de la consulta. Pero si estaba considerando un acuerdo con la familia Rossi, necesitaba asesoramiento legal real. La abogada, una mujer de unos 50 años y mirada aguda llamada Eleanor Walsh, leyó el documento 2 veces antes de dejarlo sobre la mesa y quitarse las gafas. ¿De dónde has sacado esto?, preguntó, con un tono cuidadosamente neutro. ¿Importa? Podría importar, dijo, dando unos golpecitos al contrato con una uña bien cuidada. No es un lenguaje estándar. Es excepcionalmente favorable para usted en muchos aspectos. Solo las condiciones de alquiler son prácticamente inauditas en el sector inmobiliario comercial. ¿Es legítimo, legalmente vinculante? Por supuesto. Suponiendo, por supuesto, que la otra parte cumpla sus compromisos. Me miró fijamente. Señorita Carter, no sé con quién está tratando, pero los contratos tan desiguales como este suelen incluir cláusulas invisibles. Me moví incómoda, es decir, obligaciones que no se especifican en el papel, expectativas que existen fuera del marco legal. Se inclinó hacia adelante.
¿Hay algo que quiera decirme sobre quién le ofrece este trato? Dudé. Digamos que es alguien con mucha influencia en el North End. Entendí su mirada. Ya veo. Me devolvió el contrato. En ese caso, mi consejo es que lo rechaces. Lo que te ofrecen no vale la pena. Eso no es realmente una opción, dije en voz baja. Me estudió por un momento y luego suspiró. Entonces, negocia. Esta sección señaló la cláusula de participación en los beneficios. Debería incluir un límite. El 20% de los beneficios no debe superar una cantidad específica de dólares al año y este acuerdo complementario con el anciano. Necesita límites, días específicos, horas, duración. Asentí, tomando notas, y lo más importante, continuó. Añade una cláusula de salida. Alguna condición bajo la cual puedas rescindir el acuerdo sin penalización. Nunca aceptarán eso. Podrían hacerlo si la condición es lo suficientemente restrictiva. Algo improbable, pero no imposible. Reflexionó por un momento. Quizás si te mudas fuera de Massachusetts o si la propiedad es expropiada por dominio eminente. Era una protección débil, pero mejor que nada. Le agradecí su tiempo y me fui con una lista de cambios propuestos, sin saber si tendría el valor de sugerirlos. Esa noche, cerré la cafetería temprano y caminé por el extremo norte, tratando de aclarar mis ideas. Mis pies me llevaron casi inconscientemente a la iglesia de Saint Leonard, donde me colé y me senté en un banco trasero. No era especialmente religiosa, pero el tranquilo santuario me ofrecía la paz que necesitaba desesperadamente. Buscando la guía divina, una voz familiar preguntó, ¿me sigues? Me sobresalté y me giré para encontrar a Alejandro Rossi deslizándose en el banco a mi lado. Iba vestido de forma más informal de lo que jamás le había visto, con vaqueros oscuros y un sencillo jersey negro, aunque el reloj que llevaba en la muñeca probablemente costaba más que mi alquiler anual. ¿Me estás siguiendo?, le pregunté en voz baja, respetuosa con el espacio sagrado. ¿Coincidencia?, respondió. Vengo aquí a veces a pensar. La idea de Alessandro Rossi en una iglesia buscando consuelo o reflexión me parecía incongruente con todo lo que sabía de él. No te tenía por una persona religiosa. Soy italiano, dijo como si eso lo explicara todo. La iglesia está en nuestra sangre, incluso para los pecadores como yo. Nos quedamos sentados en silencio durante un momento, mientras el parpadeo de las velas proyectaba sombras danzantes sobre las ornamentadas paredes. ¿Te has decidido?, preguntó finalmente. Tengo preocupaciones, preguntas. No esperaba menos. Había un matiz de aprobación en su voz. ¿Has visto a un abogado? No era una pregunta. Me has hecho seguir, proteger, corrigió. Hay gente a la que le interesaría mucho saber que te relacionas con mi familia. La insinuación me heló la sangre. Otras organizaciones criminales, quieres decir, entre otras. Se giró para mirarme más directamente. ¿Qué te aconsejó tu abogado? Que me marchara. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Un consejo sensato. También sugirió algunos cambios en el contrato. Si no me retiro, cosa que no harás, repito, no es una pregunta. Lo miré directamente a los ojos. Quiero un límite en la participación en los beneficios, un 20%, que no supere los $50,000 anuales. Para mi sorpresa, asintió. Es razonable. Envalentonada, continué. También quiero que se defina claramente el acuerdo de acompañamiento. Una cena a la semana, no más de 3 horas. Eventos sociales limitados a 2 al mes con al menos 3 días de antelación. Alejandrore entrecerró ligeramente los ojos. La salud de mi padre es impredecible. Puede que haya ocasiones en las que desee verte fuera del horario establecido. Entonces puede llamar y preguntar como una persona normal. Le acomodaré cuando pueda, pero necesito límites. Me estudió durante un largo momento y luego inclinó ligeramente la cabeza. De acuerdo. ¿Algo más? Una cláusula de salida, dije, preparándome para la resistencia. Si me mudo fuera del estado o si la propiedad es expropiada, el acuerdo se rescinde sin penalización. Alessandre se quedó en silencio, con una expresión indescifrable en la penumbra. Esas son mis condiciones, dije, tratando de parecer más segura de lo que me sentía.
Tómalas o déjalas. Acepto tus dos primeras condiciones, dijo finalmente. La cláusula de salida es problemática. No es negociable, dijo con mirada severa. Todo es negociable, Sofía. La cuestión es, ¿qué estás dispuesta a ofrecer a cambio? ¿Qué quieres? Pregunté con cansancio. Una modificación. El acuerdo se rescinde si te vas del Estado. Sí, pero solo después de la muerte de mi padre. Mientras él viva, seguirás estando sujeta a nuestro acuerdo, independientemente de tu ubicación. En cierto modo retorcido, tenía sentido. Al fin y al cabo, se trataba de Vincenzo. Una vez que él ya no estuviera, Alisandro no tendría motivos para mantener la farsa de la amistad conmigo. De acuerdo, dije, repentinamente, agotada por la negociación. Supongo que redactarás un contrato revisado. Te lo entregarán mañana. Alejandro se puso de pie, dudando un momento antes de añadir. A mi padre le gustaría verte esta noche, si es posible. Lo miré sorprendido. Son más de las 9. No duerme mucho últimamente. El dolor lo mantiene despierto. Esa sencilla afirmación, pronunciada sin autocompasión ni manipulación, me recordó cuál era el motivo de ese extraño acuerdo. Un hombre moribundo que buscaba consuelo en sus últimos meses de vida. De acuerdo, dije en voz baja. Lo veré. La casa de Beacon Hill estaba más tranquila que en mi visita anterior. Solo había un guardia de seguridad en la entrada, que asintió respetuosamente cuando Alejandro me acompañó al interior. El mayordomo no estaba por ninguna parte, y la gran mansión tenía un ambiente apagado, casi somnoliento. Mi padre está en su estudio, me explicó Alejandro, guiándome por un pasillo flanqueado por cuadros al óleo. Se cansa fácilmente, así que, por favor, que la visita sea breve. Se detuvo ante una pesada puerta de madera, con la mano en el pomo. Sofía, dijo en voz baja, sean cuales sean tus sentimientos hacia mí, hacia nuestra familia, mi padre valora sinceramente tu compañía. Por favor, recuérdalo. Antes de que pudiera responder, abrió la puerta y me hizo pasar a una cálida sala llena de libros. Vincenzo Rossi estaba sentado en un sillón de cuero junto a una chimenea crepitante, con una manta a cuadros sobre las rodillas a pesar del calor. En las 2 semanas transcurridas desde la última vez que lo vi, parecía haber envejecido varios años. Tenía el rostro más demacrado y la tez más pálida. Sofía. Su rostro se iluminó al verme, y sus rasgos recuperaron un destello de vitalidad. ¡Qué sorpresa tan maravillosa! Alejandro no me dijo que vendrías. Alejandro se quedó en la puerta. Os dejo solos para que podáis hablar. Vincenzo le hizo un gesto con la mano para que se marchara, impaciente. Sí, sí, ve a intimidar a otra persona por un rato. Una vez que quedamos solos, Vincenzo señaló la silla frente a la suya. Por favor, siéntate. ¿Quieres un té o quizás algo más fuerte? Nada, gracias, dije, sentándome en la silla que me ofrecía. De cerca, los signos de su enfermedad eran aún más evidentes. El ligero temblor de sus manos, el hueco alrededor de sus ojos. Tengo entendido que tú y mi hijo han estado negociando, dijo, con un brillo sorprendente en sus ojos oscuros. No está acostumbrado a que le desafíen. Parece que lo está llevando bastante bien. Alejandro se adapta. Es lo que le convierte en un líder eficaz. Vincenzo se ajustó la manta. Pero no es por eso por lo que quería verte. ¿Cómo va tu cafetería? Espero que muy bien. La pregunta casual me pareció surrealista, como si fuéramos viejos amigos poniéndose al día en lugar de un jefe mafioso moribundo y el propietario de una cafetería obligado a aceptar un acuerdo. Igual que cuando viniste, respondí, con dificultades, pero sobreviviendo. Aunque no por mucho tiempo, sin intervención. No era una pregunta. ¿Has decidido aceptar nuestra ayuda? Asentí lentamente. Con algunas condiciones, ya que nunca se debe aceptar ningún acuerdo sin protegerse. Se inclinó ligeramente hacia adelante, haciendo un gesto de dolor por el esfuerzo. Alejandro te ha dicho lo que queremos a cambio. El 20% de los beneficios y tiempo contigo. La sonrisa de Vincenzo era amable. ¿Te parece tan terrible pasar tiempo con un anciano? No es eso, es que dudé,
sin saber cómo expresar mis reservas sin ofender. El negocio familiar, añadió, ¿te preocupa que te manchen por asociación? Sí, asintió pensativo. Una preocupación legítima. Pero déjame preguntarte algo, Sofía. ¿Ayudar a un anciano bajo la lluvia te convierte en cómplice de sus pecados? ¿Aceptar la ayuda de alguien a quien desapruebas compromete tu propia integridad? Eso depende de lo que se pida a cambio. Y yo solo pido tu compañía, tu conversación. Quizás, si tengo suerte, tu amistad. Extendió las manos. ¿Es eso tan corrupto? Dicho así, parecía casi razonable. Casi. ¿Por qué yo?, le pregunté, la pregunta que me había estado rondando la cabeza desde aquella noche lluviosa. De todas las personas con las que podrías entablar amistad, ¿por qué elegir a un propietario de cafetería en apuros que conociste por casualidad? Vincenzo se quedó callado durante un largo rato, mirando fijamente al fuego. Ya te dije antes que la bondad es algo poco común en mi mundo. Lo que no te dije es lo mucho que la echo de menos. Levantó la vista con una mirada repentinamente vulnerable. Mi esposa Eleliana era bondadosa. No débil, nunca eso. Pero genuinamente, intrínsecamente bondadosa. Veía lo bueno en las personas, incluso en mí. ¿Qué le pasó? Cáncer. Como el que ahora me le está matando. Irónico, ¿no? Su sonrisa era triste. Cuando me ayudaste esa noche, algo en tu actitud me recordó a ella. La forma en que no dudaste, no calculaste la ventaja o el riesgo. Simplemente ayudaste porque era lo correcto. Su revelación me impactó más de lo que esperaba. No se trataba solo de un criminal que buscaba la redención. Se trataba de un viudo que se enfrentaba a su propia mortalidad y encontraba una conexión con alguien a quien había amado y perdido. Siento lo de tu esposa, le dije en voz baja, y siento lo de tu enfermedad. No lo sientas. Sé mi amigo durante el tiempo que me quede. Extendió la mano hacia mí con un ligero temblor. No por contratos u obligaciones, sino porque toda vida necesita momentos de simple bondad humana. Le cogí la mano, sorprendido por la fuerza que aún tenía su agarre. Creo que puedo hacerlo. 6 meses después, me encontraba ante la tumba de Vincenzo Rossi, con un ramo de lirios blancos en las manos. El funeral había sido muy elaborado, un testimonio de su prestigio tanto en el mundo del crimen como en el de los negocios legítimos. Políticos, funcionarios policiales y figuras conocidas del mundo del hampa habían acudido a presentar sus respetos. Una extraña reunión de poderosos unidos por su conexión con un solo hombre. Alejandro estaba a unos metros de distancia, aceptando las condolencias con estoica dignidad. Había salido de la iglesia inmediatamente después del servicio, asintió una vez en mi dirección y tomó su posición junto a la tumba. No habíamos hablado directamente. Durante los últimos meses, había cumplido con mi obligación hacia Vincenzo, cenando con él cada semana, acompañándolo a algún concierto o inauguración de galería cuando su salud lo permitía. Para mi sorpresa, había llegado a disfrutar genuinamente de su compañía. A pesar de sus empresas criminales, era un hombre culto, ingenioso y con una sabiduría inesperada. Rara vez hablaba de sus negocios. En cambio, compartía historias de su infancia en Italia, su amor por su difunta esposa, su complicada relación con su único hijo. A cambio, yo le contaba mis sueños para la cafetería, mis dificultades como propietaria de un pequeño negocio, incluso mis temores de verme envuelta en los asuntos de su familia. Él escuchaba con auténtico interés y me ofrecía consejos sorprendentemente prácticos y éticos. En cuanto a la cafetería, la familia Rossi había cumplido su palabra. El edificio se compró a los pocos días de nuestro acuerdo. Mi equipo se actualizó a la semana siguiente. Un discreto cartel en la ventana, bajo la protección de la familia Rossi, fue todo lo que hizo falta para ahuyentar a los promotores inmobiliarios. El negocio mejoró drásticamente. Aunque no sabría decir si fue por las reformas o por la curiosidad de la gente sobre mi conexión con la famosa familia. Alejandro mantuvo las distancias, apareciendo solo ocasionalmente para acompañarme a la casa de su padre o traerme de vuelta. Nuestras interacciones seguían siendo formales, de negocios, aunque a veces le pillaba mirándome con una intensidad que me hacía estremecer.
Ahora, mientras los demás dolientes se dispersaban poco a poco, dejando solo a Alejandro y a mí junto a la tumba, me acerqué lentamente y coloqué las flores sobre el ataúd. Se fue en paz, dijo Alisandro, rompiendo el silencio entre nosotros mientras dormía, tal y como él deseaba. Me alegro, respondí en voz baja. Se merecía una muerte tranquila, ¿verdad? La voz de Alessandro no contenía ningún juicio, solo curiosidad genuina. Después de la vida que había llevado, consideré la pregunta seriamente. Creo que al final todos merecemos misericordia. Me estudió durante un largo momento y luego señaló hacia las puertas del cementerio, donde le esperaba su coche. ¿Puedo llevarte a casa? La petición me sorprendió. En los meses transcurridos desde que comenzó nuestro acuerdo, nunca había estado a solas conmigo, excepto en los traslados hacia o desde la casa de su padre. Gracias, pero puedo tomar un taxi. Insisto, dijo, y había algo en su tono. No era exactamente una orden, pero tampoco una petición. Tenemos asuntos que discutir. El viaje de vuelta al extremo norte transcurrió en silencio. Alejandro miraba por la ventana, con el perfil marcado contra la luz que se desvanecía. Solo cuando nos detuvimos frente a mi cafetería, se volvió finalmente hacia mí. Nuestro contrato ya no tiene validez, dijo de repente. Con el fallecimiento de mi padre, tu obligación ha terminado. Una extraña mezcla de alivio y algo parecido a la decepción me invadió. Lo entiendo, la propiedad sigue siendo tuya para que la utilices según los términos que acordamos. La protección de la familia Rossi continúa. Dudó y luego añadió, pero eres libre de marcharte de Boston si lo deseas. No quiero, sinceramente. Este es mi hogar. Mi negocio está aquí. Alejandro asintió con la cabeza, como si se confirmara algo a sí mismo. En ese caso, tengo una propuesta para ti. ¿Otro contrato? No pude ocultar el cansancio en mi voz. No, algo diferente. Por primera vez desde que lo conocía, Alessandro Rossi parecía inseguro. Mi padre valoraba tu compañía, tu perspectiva. Yo también lo hago. Lo miré fijamente, sin comprender. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que me gustaría continuar nuestra asociación, no como un acuerdo comercial, sino como... Buscó la palabra adecuada. Amigos. Amigos, repetí. La palabra sonaba extraña en el contexto de nuestra relación. Para empezar, dijo, con sus ojos ámbar fijos en los míos. Quizás con el tiempo algo más, si tú estás dispuesto. La sugerencia me dejó sin palabras. Alejandro Rossi, el temido jefe de la mafia, me estaba pidiendo que saliera con él. La idea era absurda, peligrosa, completamente fuera de lugar. Y sin embargo, había habido momentos en los últimos meses, una mirada demasiado prolongada, un roce de manos al ayudarme a salir del coche, una rara sonrisa que transformaba sus severos rasgos, que me habían hecho preguntarme qué podría haber debajo de la fría y calculada apariencia que mostraba al mundo. Alessandro, comencé con cautela, tu mundo y el mío son muy diferentes. Llevan 6 meses solapándose sin desastres, señaló. Y tú me has cambiado, Sofía, igual que cambiaste a mi padre. Yo no he cambiado nada. Tú me has recordado que hay personas que actúan desde la bondad genuina, personas que ven valor en cosas más allá del poder y el control. Su voz se suavizó. Mi padre lo vio inmediatamente. A mí me llevó más tiempo. Negué con la cabeza, confundida por el giro que había tomado nuestra conversación. ¿Qué es lo que me estás proponiendo exactamente? Una cena, dijo simplemente. Mañana por la noche, sin ningún tipo de obligación ni compromiso, solo una cena entre dos personas que quieren conocerse mejor. Y si digo que no, respetaré tu decisión. Me miró fijamente a los ojos. Una vez te dije que todo es negociable, lo decía en serio. Pero esto no es una negociación, Sofía. Es una invitación. Debería haberme negado. Todo lo que sabía sobre Alejandro Rossi, sobre su familia, sobre el mundo en el que vivía, me decía que me alejara ahora que tenía la oportunidad. Pero había algo en sus ojos, una vulnerabilidad que nunca había visto antes, una esperanza que parecía contradictoria con el hombre calculador que creía conocer. Una cena, dije finalmente, sin promesas más allá de eso.
La sonrisa que se extendió por su rostro era genuina, transformando sus rasgos de una manera que hizo que mi corazón se acelerara. Una cena, aceptó, por ahora. Mientras me acompañaba a la puerta, su mano se posó ligeramente en mi espalda. Un gesto tanto de protección como de posesión. Y a pesar de todo, a pesar de todas las razones para tener miedo, para huir, para esconderme, me encontré inclinándome ligeramente hacia su tacto. Había entrado en la órbita de la familia Rossi por casualidad, por un simple acto de amabilidad en una noche lluviosa. Me había quedado por necesidad, para salvar mi negocio, mi sueño. Pero mientras la mano de Alejandro se demoraba en mi espalda, mientras sus ojos sostenían los míos con la promesa de algo que aún no podía nombrar, me di cuenta de que lo que sucediera a continuación sería enteramente mi elección. Y, por primera vez desde aquella fatídica noche, no temía las consecuencias. Mañana entonces, dije, abriendo la puerta. Mañana, confirmó Alejandro, con una nueva calidez en su voz que me provocó un escalofrío, no de miedo, sino de expectación. Mientras se alejaba hacia su coche, lo observé marchar, preguntándome en qué me estaba metiendo. La parte sensata de mí sabía que esto solo podía acabar mal. La familia Rossi, su mundo, su negocio, nada de eso era compatible con la vida que había planeado para mí. Pero los planes cambian, la gente cambia, y a veces la elección más peligrosa es la que conduce a algo inesperadamente hermoso. Cerré la puerta detrás de mí, pensando ya en lo que me pondría mañana por la noche. Pasara lo que pasara, sería según mis condiciones. Había ayudado a un anciano a llevar sus maletas en una noche lluviosa, y eso había cambiado el curso de mi vida. Ahora estaba eligiendo cenar con su hijo, no por obligación o por miedo, sino por curiosidad y quizás por el comienzo de algo más. Esa idea debería haberme aterrorizado. En cambio, me encontré sonriendo mientras subía las escaleras hacia mi apartamento, preguntándome qué nuevos comienzos me esperarían.